Te seguimos informando a través de nuestro segmento de salud sobre alimentación saludable. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada en nutrición Denise Leleu, que nos viene a hablar sobre alimentación viva. Hola Denise, gracias por acompañarnos nuevamente en esta sección. Nos venís a hablar sobre alimentación viva. Contanos de qué se trata. Exacto, alimentación viva, también llamada crudo-vegana, es una corriente que proviene del vegetarianismo. Al igual que ellos, no incluyen carne ni sus derivados, ni lácteos ni huevo. Pero, a diferencia de ellos, solamente incluyen alimentos crudos. Ellos determinan que el alimento debe ser consumido como es extraído de la tierra, porque a través de diferentes métodos de cocción, que superan los 45 grados, se pierden muchas propiedades y nutrientes del alimento. Esto es real, entonces se pierden los nutrientes al cocinar los alimentos. Tal cual. Si bien existen medios de preparación donde los alimentos pierden más o menos nutrientes, es interesante saber cómo reducir esa pérdida. Por ejemplo, si nosotros vamos a hervir un alimento, por ejemplo una verdura, lo que hay que tener en cuenta es que el alimento se debe introducir al medio de cocción una vez que esté hirviendo el agua. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo esté en el medio de cocción el alimento, mayor es la pérdida. E inclusive se tiene que controlar, una vez que esté tierna la verdura, se saca. E inclusive también lo que se puede tener en cuenta es utilizar ese medio de cocción, ese caldo, para las demás preparaciones, para enriquecer de las demás preparaciones. Existen alimentos que los crudo-veganos incluyen y otros que totalmente lo eliminan. Bien. Por un lado está, como te dije, no incluyen la leche de vaca, entonces la reemplazan por leche de coco, leche de almendras o leche de soja, que hoy en día se utiliza mucho. Se debe tener en cuenta que la leche de coco tiene muchas calorías, por lo que se debe diluir un poco en agua para poder reducirlas, a diferencia de la leche de almendras, que inclusive tiene menos calorías que la leche de vaca descremada. Por otra parte, como te dije, no incluyen carnes, por lo que utilizan otros alimentos para incluir las proteínas. ¿Se puede reemplazar otros alimentos por la carne? A ver, la calidad de las proteínas de la carne no son reemplazables. Bien, existen proteínas de alto valor biológico que son las que necesita nuestro cuerpo, las proteínas completas, que solo se encuentran o en las carnes o en sus derivados. Pero ellos incluyen otros alimentos que sí tienen altas cantidades de proteínas, pero la calidad siempre es mejor y solamente se incluye con carne y sus derivados. Ellos incluyen, por ejemplo, algas, que como dije anteriormente en el programa anterior, se encuentran en las dietéticas en forma de láminas deshidratadas y se utiliza para realzar el sabor de los alimentos. También utilizan hongos, y utilizan muchos brotes porque ellos hacen hincapié en la activación de legumbres y semillas. Por ejemplo, ellos solamente consumen el brote de la legumbre. Lo que hacen es remojar, por ejemplo, una lenteja, la remojan varios días, van cambiando el agua, bien, entonces a medida que pasan los días, entonces se va formando un pequeño brote. Ese brote es el que consumen, que inclusive tiene más propiedades que la lenteja en sí. Bien, también incluyen diferente variedad de frutas y verduras. En cuanto a las verduras, hacen hincapié en las verduras de hojas verdes por la activación de la clorofila. También utilizan frutas tanto secas, frescas como también deshidratadas. Los métodos que utilizan para deshidratar es, si se puede hacer casero, por ejemplo, se prende el horno a mínimo, se abre la puerta del horno y con esa pequeña temperatura se pueden deshidratar. O también ellos, que son más estrictos, utilizan un deshidratador que, se compra el deshidratador y ahí deshidratan tanto frutas como verduras. Los alimentos. Exacto. Es bastante estricta por lo que vemos. Tal cual. ¿Vos en tu consultorio recomendás este tipo de dietas? A ver, yo no soy partidaria de las dietas estrictas. Bien, todos los alimentos son importantes, nuestro cuerpo necesita una variedad importante de alimentos, tanto de grasas, proteínas como hidratos de carbono, y la alimentación es variada, bien, se tienen que incluir diferentes tipos de alimentos. Por otra parte, como te comentaba, tampoco incluyen cereales, lo que es arroz, pastas,
por lo que la reemplazan por harinas de quinoa, que es un cereal que al tostarlo se obtiene la harina, o sino también la harina de algarroba, que se utiliza mucho en la pastelería porque realza el sabor de las comidas y tiene de las preparaciones y tiene un sabor muy similar a el cacao. Bien, ¿cómo sería comenzar con una dieta crudo-vegana? A ver, lo que se puede hacer es, por ejemplo, desayunar algún tipo de leche, las que nombré, o de coco, o de soja, o de almendras, y acompañarlo con una fruta. A media mañana se puede hacer una colación de frutas secas o deshidratadas. En el almuerzo se puede hacer, por ejemplo, exprimir naranja para poder consumir un poco de líquido y también hacer, por ejemplo, una ensalada mixta, una ensalada Waldorf, por ejemplo, que incluye nueces, que incluye apio, manzana verde, se puede realzar el sabor con aceite de oliva, ¿bien? En la media tarde se puede consumir algún jugo o algún licuado. Bastante livianito todo. Exacto, totalmente liviano. Y después a la noche se puede hacer, por ejemplo, ensaladas, bien, con algunas verduras de hojas verdes y también utilizan mucho lo que es sopa y caldos, bien. Entonces se puede hacer, por ejemplo, una sopa de zapallo. Está bueno de todas maneras, pero basta. No es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Tal cual. También es importante resaltar que cualquier corriente se tiene que respetar. Así como existen personas vegetarianas, hay otras que son totalmente carnívoras y es su forma de vida y es su filosofía de vida. Entonces eso también debe ser respetado. Yo lo que hago es informar acerca de las diferentes corrientes que existen, pero yo no soy tampoco quien para decir si son buenas o malas. Cada uno sabe su elección. Perfecto. Denise, muchísimas gracias. ¿Dónde te localizamos? La gente que quiera consultarte, ¿a dónde te encuentra? Bueno, pueden ir a Biomed en Avellaneda 289 o también en Barcala 451 en Cuerpo y Salud. Los espero. ¿Y tenés un mensaje para decirle a todos nuestros televidentes? Exacto, he hecho una pequeña carta debido a que, algunos sucesos que han pasado en el consultorio que es más que nada para concientizar acerca de la obesidad y el sobrepeso, un tema súper importante y actual hoy en día. Entonces, una pequeña carta que hice que es súper interesante para compartirla con ellos. Dale, adelante. Bueno, la carta la titulé "Desterremos de nuestro vocabulario la palabra gordo". El 12 de noviembre pasado fue el Día Mundial contra la Obesidad. Yo en los consultorios trabajo mucho con pacientes con esta patología e inclusive también con gente con sobrepeso. Estos pacientes necesitan en forma incondicional el apoyo tanto de sus familiares, de sus parejas, de sus amigos y de la gente que los rodea en general. Sin embargo, en este último tiempo me ha llamado mucho la atención el reclamo, por así decirlo, o el dolor, mejor dicho, de mis pacientes por el trato de sus allegados. Ellos me comentan que le dicen frases como qué gordo que estás, para qué te pago el nutricionista si al final no bajás, a qué vas al gimnasio si seguís teniendo la misma panza, mirá la celulitis que tenés. Hasta he llegado a escuchar que le sacan el plato de comida para que dejen de comer. Las personas que padecen sobrepeso u obesidad no están gordas porque quieren, porque también lo he escuchado, sino porque están enfermas. No solo es una enfermedad a nivel físico y orgánico, sino que me atrevo a decir que es principalmente psicológico. En vez de criticar y hostigar tanto, yo les propongo que cambiemos esas frases anteriores por otras más constructivas. ¿Necesitas ayuda? Yo te ayudo. ¿Querés que te aconseje algún nutricionista o psicólogo? Vamos juntos. ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? Hay que empezar a cambiar la mentalidad y el vocabulario que manejamos. Esa simple palabra, gordo, puede provocar mucho más daño de lo que pensamos. Los adultos somos modelos a seguir por los niños mediante nuestras acciones, lenguajes y actitudes. Nosotros debemos educar con el ejemplo. Si un hijo escucha al padre decirle, mirá lo gorda que estás, anda al gimnasio a la madre, eso lo lleva a la vida cotidiana, a la escuela, al deporte que practica, a los amigos. Y así empiezan los problemas desde la infancia. El nene es gordo, entonces no juega, lo insultan, hasta inclusive le pegan. Y después decimos, ¿cómo puede ser que haya niños entre 9 y 11 años con bulimia y anorexia?
Y no estoy hablando ni de Mendoza ni de Buenos Aires, estoy hablando de acá, de San Rafael. Desterremos de nuestro vocabulario la palabra gordo. Una persona que pese 10, 20, 30 e inclusive 100 kilos más que otro, no es más ni menos. La belleza no se mide por los kilos que tiene una persona, sino por la inteligencia, por la bondad y por la sinceridad. Empecemos a cambiar nuestra sociedad, pero empecemos por nosotros. Todavía estamos a tiempo. Y es verdad, debemos como adultos, como padres, como docentes, educar a nuestros hijos, inculcarles buenas costumbres, Exacto. Buena educación. Fundamental para evitar después los trastornos alimenticios que pueden ser evitados porque son enfermedades no transmisibles, igual que la obesidad y el sobrepeso. Entonces tenemos que ser conscientes que, como decía, una simple palabra puede dañar mucho más de lo que pensamos. Y hay que empezar a educar a los niños para que el día de mañana cambien esta sociedad. Exacto, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por habernos acompañado y te esperamos en otro segmento de salud. Bueno, gracias. Vamos a una pequeña pausa y ya venimos.